Bueno, vamos a continuar con el tema, ¿no? Ahí donde nos hemos quedado. No se olviden volver a poner su nombre en el chat grupal, ¿no? Ahora, bueno, ya hemos terminado con la parte del pago como la principal forma de la extinción de las obligaciones tributarias y de cualquier extinción que tenga un contenido patrimonial, ¿no? Entonces, el pago es la manera más idónea de extinguir ese tipo de obligaciones y entre ellas la obligación tributaria que también es de contenido patrimonial, ¿verdad? Ahora, también existen otras formas de extinción de la obligación tributaria y vamos a ir revisando una por una la que señala el código, ¿no? Eh, También existe como forma de extinción de las obligaciones la compensación, ¿no? Y la compensación es una forma de extinción y la mayoría de estas son formas de extinción de las obligaciones patrimoniales que han sido extraídas del, de la materia civil y son aplicadas a la materia tributaria, ¿no? Entonces, la compensación es definida o ha sido definida como un modo de extinción simultánea y hasta la misma cuantía de dos obligaciones diversas existentes entre dos personas que recíprocamente son acreedores y deudores, ¿no? Eh, Está un poco eh, como que no tan bien descrito este punto, pero lo que quiere decir es que se extinguen de manera simultánea las deudas cuando dos personas son acreedoras y deudoras entre ellos mismos, ¿verdad? Yo te debo 100 pesos y tú me debes 100 pesos al mismo tiempo, entonces compensamos cada uno nuestros 100 pesos y no nos debemos nada, ¿verdad? O en su caso, yo te debo 30, tú me debes 30 y yo te debo 100 y te pago solo 70 y con eso está extinguida la obligación por efecto de la compensación, ¿no? Entonces, no es como ven una manera exclusiva de extinguir las obligaciones solamente tributarias, sino patrimoniales en general. Y como forma de extinción de estas obligaciones patrimoniales en general, la compensación está definida también por nuestro Código Civil, que en su artículo 363 señala extinción por compensación, ¿no? Y establece que cuando Cuando dos o más personas son recíprocamente acreedores o deudores, ¿no? Las dos deudas se extinguen por compensación, lo que está justamente lo que estábamos explicando hace un minuto. También, a su vez, el artículo 364 del mismo cuerpo legal, o sea, del Código Civil, no establece que la compensación se opera desde el momento en que las deudas coexisten, en el importe de sus cuantías si son iguales o de la menor si no lo son. El juez no puede reconocerla de oficio. Entonces, la compensación es algo que se tiene que reclamar y se tiene que probar, ¿verdad? Yo te demando porque me pagues los 1.000 bolivianos que me debes y tú vas a decir, no, señor juez, pero ¿cómo le voy a deber si él a mí también me debe, ¿verdad? Y vas a decir que se compense la deuda y aquí está mi documento de deuda, ¿verdad? Es algo que se tiene que alegar y se tiene que probar, ¿no? El juez no puede hacerlo de oficio, ¿no? Entonces, en regla general, así opera la compensación desde el ámbito del derecho civil, ¿no? Ahora, cuando transportamos esto al ámbito del derecho tributario, ¿no? el, Entonces estamos estableciendo que al mismo momento somos acreedores y deudores, el Estado y yo como contribuyente, o sea, el sujeto pasivo y el sujeto pasivo, el sujeto activo y el sujeto pasivo son acreedores y deudores de manera recíproca. O sea, cuando en un mismo contribuyente es obligado y acreedor de créditos de tributos, puede compensar sus deudas con acreencias ante la administración tributaria, ¿no? No, perdón, me he saltado. El, Acá estamos, ¿no? Entonces, esta situación se da u opera, ¿no? Cuando un contribuyente, obviamente, es obligado de obligaciones tributarias, ¿no? Es sujeto
de obligaciones tributarias, ¿no? Entonces tiene que pagar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es acreedor de créditos tributarios o de créditos fiscales para poder compensar sus deudas con con esos créditos fiscales ante la administración tributaria y es mejor explicarse con ejemplo, ¿verdad? Pero yo, tenía un docente que siempre me decía que cuando no entiendas algo del derecho, tienes que plantearle un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando un contribuyente es obligado y acreedor de créditos, ¿no? Cada mes tenemos que pagar el IVA y todos saben que existe algo que se llama crédito fiscal, ¿no? Agarro mis facturas mis facturas de venta, o sea, las que yo he emitido, esas son la base para el- la base imponible para que me cobren el tributo, ¿verdad? Ya sabemos que es base imponible y todo lo demás, ¿no? Y luego tengo las facturas con las que he comprado, ¿verdad? Entonces, para incentivar esta compra formal, ¿qué pasa? La administración tributaria me otorga crédito fiscal y me dice todas las facturas que sean vinculadas a tu actividad, ¿no? Vas a poder apropiarte del crédito fiscal de 13% de esas facturas, ¿no? ¿Qué quiere decir vinculadas a tu actividad? Que estén relacionadas con tu negocio, con tu actividad económica, o sea, que gastes en el ejercicio mismo de tu actividad económica. En el caso de los abogados, será pues hojas de papel, computadora, impresora, factura del notario de fe pública, telefonía móvil hasta 200 bolivianos, ¿no? La factura de luz, agua, si está de la oficina, si es que está tu nombre, ¿no? Entonces, eso se puede descargar, ¿verdad? Y entonces este crédito fiscal, ¿verdad? Quiere decir que el Estado me debe a mí por comprar con factura, ¿verdad? Por hacer, por participar del comercio formal, ¿verdad? Me debe a mí el Estado. Pero yo le debo al Estado por ejercer mi actividad económica el 13%, estamos hablando de IVA nomás, ¿no? ¿Ve? Le debo el 13% al Estado eh, de todas mis facturas de venta, o sea, de lo que yo he emitido, ¿no? Por ejercer la actividad económica. Entonces, esto que se llama crédito fiscal, ¿verdad? Lo que me debe a mí el Estado por mis facturas de compra y lo que se llama el débito fiscal, que es lo que yo le debo al Estado por vender, ¿verdad? Por mis facturas de venta, se va a compensar, ¿verdad? Y luego va a salir que tal vez debo cero o en su caso tal vez hay un saldo a favor del Estado o en el mejor de los casos podría haber un saldo a favor mío, ¿no? Y en ese caso tendría que persistir el crédito fiscal para que se agote en el siguiente pago de impuestos, ¿no? Entonces, así dado, ¿no? El ejemplo, podemos definir que la compensación es un modo de extinción simultánea y hasta la misma cuantía de las obligaciones diversas, como dice acá, ¿verdad? Que son recíprocamente, que son acreedoras y deudoras, pero cuando la cuantía sea diversa, o sea, cuando no pueda compensarse de un modo total o perfecto las deudas, se va a tomar en cuenta el monto menor para la compensación, ¿verdad? Y, o sea, digamos, si es menor el monto a compensar en mis facturas de compra, pues cabrá un saldo o resultará un saldo a favor de la administración tributaria, ¿verdad? Pero si el monto del crédito fiscal a apropiarse es mayor que el tributo determinado, pues resultará un saldo de crédito fiscal a favor del sujeto pasivo, ¿no? Entonces, eso en caso de que no pueda ser compensado de manera total, ¿no? El código tributario como manera de extinción de las obligaciones de corte tributario, establece entre sus disposiciones esta forma de extinción de la obligación tributaria que, bueno, hasta ahorita habíamos revisado sin tocar lo que dice su artículo 56, el Código Tributario, para la compensación de créditos tributarios líquidos y exigibles ante la administración tributaria a ser compensados con créditos líquidos y exigibles a favor del contribuyente, ¿no? Y no siempre es crédito fiscal, ¿verdad? A veces he pagado mal o indebidamente y tengo mi resolución de pago indebido. Me he confundido de número de inmueble, pues ¿qué voy a hacer? Y ahí me he dado cuenta, he ido a reclamar, ¿no? Ahora,
nunca te van a devolver la plata, lo que te van a dar es una resolución que acepte que has pagado mal o indebidamente y con esta resolución vas a poder compensar o amortizar tu deuda tributaria de la siguiente gestión. Ahora, en materia tributaria, la compensación se encuentra regulada por el artículo 56 de nuestro Código Tributario, Ley 2492, que tiene las siguientes características, ¿no? Compensación total o parcial, un proceso de oficio a petición de parte, aplicable a cualquier crédito y en periodos no prescritos, ¿no? Lo que vamos a ir viendo ahorita, revisando lo que señala nuestro Código Tributario en su artículo 56. Ahí nos hemos repasado ahí. Y aquí está, ¿no? El artículo 56 que versa sobre la compensación como manera de extinción de las obligaciones tributarias y señala que estas deudas podrán ser compensadas total o parcialmente de oficio o a petición de parte en las condiciones que reglamentariamente se establezcan con cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado provenientes de pagos indebidos o en exceso, por lo que corresponde la repetición o la devolución previstas en el presente código, ¿verdad? Entonces, cuando yo haya pagado de manera indebida, ¿verdad? O sea, digamos que me he confundido y en abril he declarado abril, ¿no? Pago indebido. O he pagado en exceso, ¿no? Eh, He declarado abril en mayo como debía ser dentro del plazo correspondiente, ¿no? Pero se me ha ido el dedo y en vez de poner en el formulario que tenía que pagar 1.000 bolivianos, he puesto 10.000 bolivianos, un cero de más, y como todo un sonso, he agarrado mis 10.000 bolivianos y sin darme cuenta he ido y lo he pagado. He vuelto a mi casa, estaba por almorzar, le he comentado a mi esposa que he pagado los impuestos y se ha armado el problema porque he pagado 10.000 bolivianos, ¿verdad? Y entonces me he dado cuenta, pues que he pagado en exceso, que he declarado mal y me corresponde, obviamente, no está todo perdido, me corresponde eh, realizar mi, mi trámite administrativo por error y solicitar que se reconozca este pago indebido en exceso y mediante resolución para que con esta yo pueda solicitar la compensación de los adeudos tributarios en las siguientes gestiones o los siguientes periodos. Entonces, de eso se trata, ¿no? Eh, Señala también que la deuda tributaria a ser compensada deberá referirse a periodos no prescritos, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos, a condición de que sean recaudados por el mismo órgano administrativo, ¿no? Entonces, tienes que compensar periodos no prescritos. Entonces, eso está a favor del contribuyente, ¿verdad? Tal vez no sabes cuáles son periodos no prescritos, porque no tienes obligación de tener conocimiento exacto de la normativa tributaria, ¿no? Pero esto debería ser cumplido por la administración tributaria, que es la conocedora de la norma, ¿verdad? No puedes referirse a tu compensación a periodos no prescritos, ¿no? Digo a periodos prescritos, tiene que referirse siempre a periodos no prescritos. Comenzando por los más antiguos, no puedes elegir cuál compensar. Cuando tú vas a pagar en líquido, por ejemplo, tu deuda tributaria, ya, se te ha configurado deuda tributaria un mes del 2017, 2 meses del 2018, 6 meses del 2019, ¿no? Tú vas al escritorio, a la administración tributaria, te haces dar el detalle de la deuda y puedes decir, quiero pagar este otro no, así, ¿no? Desordenadamente, ¿no? Pero cuando vas a compensar, tienes que empezar del más antiguo, ¿no? Aunque provenga de distintos tributos a condición de que sean recaudados por el mismo órgano. Entonces, si vas a impuestos nacionales, te van a dar el detalle de todo lo que te has equivocado y no has pagado del IVA, del IUE, del IT, del ICE, ¿verdad? De todos los que estén administrando esa administración tributaria. Si vas a la alcaldía, te darán pues el detalle para ser compensado del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, del impuesto a la propiedad de vehículos automotores y de otros tributos como las licencias y patentes, ¿no?
Ahora, también señala que iniciado este trámite de compensación, ¿no? Este deberá ser sustanciado y resuelto por la Administración Tributaria dentro del plazo máximo de 3 meses, bajo responsabilidad de los funcionarios encargados del mismo, ¿no? A efecto del cálculo para la compensación, no correrá ningún tipo de actualización sobre los débitos y créditos que se solicitan compensar desde el momento que se inicie la misma, ¿no? Entonces, no va a sufrir que la aplicación de la UFB, ni el crédito ni el débito. Se va a compensar en el monto en que existen. Y en esta parte, ¿verdad? Hay que hacer hincapié, ¿no? En que acá señala que uno, ¿no? Nos vamos a plantear una situación hipotética. La compensación procede a petición de parte, ¿verdad? Aquí dice que iniciado el trámite, el plazo máximo es de 3 meses, bajo responsabilidad de los encargados, pero no dice qué responsabilidad le van a plantar cuando exceda los 3 meses, ¿no? Disciplinaria, administrativa, civil, penal, ¿no? Ahora, indudablemente, la administración tributaria, ¿verdad? O los impuestos se rigen por la ley administrativa, porque son administraciones tributarias, ¿verdad? Y hasta que no estemos en un juicio contra la administración tributaria, estamos en el campo administrativo, ¿no? Aquí dice a petición de parte, máximo en 3 meses tienen que, si va a ser a petición de parte, aceptarme o rechazarme fundamentadamente mi solicitud, ¿no? Pero ¿qué dice el procedimiento administrativo que se aplica a estas solicitudes? ¿No ve? Eh, Aquí dice que la administración dictará resolución expresa en el plazo máximo de 6 meses, ¿no? Pero como hay una norma especial que establece un periodo menor, se hace caso a ese caso especial, ¿verdad? Pero, ¿qué dice? Y esto es la parte interesante, ¿verdad? Transcurrido el plazo previsto sin que la administración pública hubiera dictado la resolución expresa, o sea, sin transcurrido esos 3 meses sin que te hubiera aceptado o rechazado tu solicitud de compensación, en este caso, ¿verdad? La persona podrá considerar desestimada su solicitud. ¿Qué quiere decir? Que te han negado, pues, ¿no? Por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda o en su caso jurisdiccional. Entonces, cuando no te conteste la administración, tienes que considerar que este silencio representa una negativa a tu solicitud, lo que es contrario al principio general del derecho y que todos conocemos y aplicamos la frase que el que calla otorga, ¿verdad? Y eso es verdad en la mayoría de las ramas del derecho, ¿verdad? Si no contestas, digamos, en civil, eh, se va a tomar como cierto los puntos de la demanda, ¿verdad? En familia, lo propio, tienes que contestar, ¿no? Te tienes que pronunciar para negar los puntos de la demanda, ¿no? Y si no te presentas para negar los puntos de la demanda, pues se tomarán como ciertos en tu contra, ¿no? Entonces, ese es el silencio positivo, ¿verdad? Pero cuando el silencio va a ir en contra de la administración pública, entonces tiene que ser tomado de manera negativa, ¿verdad? O sea, cuando se cae la administración, tú tienes que hacer de cuenta que negativa tu solicitud, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Si quieres un pronunciamiento expreso o crees que la negativa no es lo que corresponde, tienes que accionar otros recursos, o sea, gastar más tiempo, más dinero, ¿verdad? Para ver que mediante una resolución, un tribunal de segunda instancia, administrativo también, eh, señale que sí opera la compensación o que te niegue por lo menos de manera fundamentada, ¿no? O sea, te tienes que rogar para que te expliquen por qué no. Así que, bueno, eso ahí, ¿no? Para los casos de que procede y el procedimiento de la compensación, ¿no? Ahora vamos a ver, estábamos acá, ¿no? El- ya hemos
analizado de acuerdo a la ley, todos esos puntos que están ahí. Ahí está el artículo 56, que es el que estábamos viendo, ¿no? También hemos dado ya el ejemplo de la compensación en la confrontación que existe entre crédito fiscal y débito fiscal al momento de determinar la deuda tributaria. ¿Cuándo determino? Cuando eh, existen dos maneras de determinar la deuda, ¿verdad? O tres maneras en realidad. Determinación por parte del sujeto pasivo, cuando yo mismo hago mi declaración, ¿no? Determinación por parte de la administración tributaria, cuando en un proceso de control o fiscalización es la administración que me dice, oye, has declarado mal y debes 1.500 pesos. ¿A ver? Y determinación mixta, cuando me empieza un proceso la administración tributaria, me da 20 días para que presente mis documentos y presento, ¿verdad? Y en mérito a esa documentación que yo he aportado y al criterio de la administración y su base de datos, eh, se va a tomar estos dos criterios y de manera mixta me van a determinar la deuda tributaria, ¿no? Entonces, cuando yo determino mi deuda tributaria, ¿verdad? Como sujeto pasivo mediante mis declaraciones, eh, al momento de determinar, voy a realizar la confrontación de crédito débito fiscal, ¿no? Crédito fiscal, lo que me debe la administración por mis facturas de compra, ¿no? Y débito fiscal, lo que yo le debo por mis facturas de venta. Entonces voy a poner eh, total de las ventas facturadas, 10.000 bolivianos, ¿no? Total de las compras facturadas, pero vinculadas, ¿verdad? O sea, con relación a tu actividad, 2.000 bolivianos. Y si tienes otras facturas, pero que son de comida, de otras cosas que no son vinculadas a tu actividad, entonces, ¿qué haces? Te las guardas porque esas te sirven para, para beneficiarte de crédito fiscal en el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? Ahí no puedes usar las facturas que te hayas apropiado de crédito fiscal en para eh, el impuesto al valor agregado o IVA, ¿no? Entonces, eso para lo que es la compensación como forma de extinción de las obligaciones tributarias, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es la confusión, pero no sé si hasta ahí entre el pago y la compensación como las dos primeras maneras de extinguir las obligaciones tributarias existe alguna duda o tal vez hay que ampliar algo más. Bueno, si no hay comentarios ni dudas acerca de esas dos primeras formas de extinción, pasamos a la otra que es la confusión, ¿no? Como tercera manera de extinguir la obligación tributaria, ¿no? Entonces, es en realidad cuando se confunde, ¿no? El sujeto pasivo y el sujeto activo. Y esa es la extinción por confusión. Ahí es cuando opera, pero es un poco más complejo eh, que aquello de lo que se acaba de decir, ¿no? Entonces, la confusión representa la extinción de la obligación tributaria, obviamente, en este caso, porque se reúne en una misma persona la calidad de deudor y de acreedor, ¿no? Extinguiéndose de esta forma la obligación, porque uno no se debe pues a sí mismo, ¿verdad? Tú no agarras y sacas de tu cajón de arriba y pones al cajón de abajo para pagarte porque te has prestado la otra vez, ¿no? O porque no has cumplido con algo que contigo mismo habías acordado, ¿no? No existe tal cosa. Así que cuando se reúne en la misma persona la calidad de deudor y de acreedor, se extingue la deuda tributaria. Asimismo, en el derecho tributario, cuando se reúne en la misma persona la calidad de sujeto pasivo y sujeto activo de la deuda de la relación jurídico-tributaria, se extingue las obligaciones tributarias por efecto de la confusión, ¿no? Entonces, también como una forma, digamos, de extinción de las obligaciones patrimoniales en general, la misma se encuentra regulada por el Código Civil, ¿no? En su artículo 376, cuando establece el efecto extintivo de
de las deudas por confusión y señala que cuando en una misma persona se reúnen las calidades de acreedor y deudor, la obligación se extingue y se libera los terceros que prestaron garantías por el deudor, ¿no? Entonces, ya no existe la deuda y por tanto tampoco existe la necesidad de que personas, de que terceras personas estén eh, con su patrimonio afectado por figurar como garantes del deudor, de un deudor que ya no existe, ¿verdad? Que eh, que aquello que estaban garantizando ya ha sido totalmente satisfecho porque se ha compensado la deuda, perdón, se ha extinguido la deuda por efecto de la confusión. Vamos a ver cómo se opera en la práctica, en el derecho tributario, esta forma de extinción, ¿no? El, por ejemplo, en el derecho civil, puede ser de que eh, una persona te ha garantizado con su casa una deuda de $30,000, ¿no? Entonces, tú eh, compras la casa, pero sin tocar la deuda, ¿ya? Entonces, cuando compras la casa, ¿qué va a pasar? Ya no va a poder ser la casa garantía de la deuda porque es de vos, pues no te vas a garantizar vos la deuda o tu propia acreencia, ¿verdad? Va a tener que presentar otra garantía. Entonces ahí también por confusión se extingue bueno, en este caso no la deuda, sino la condición de garante, ¿no? Entonces, la confusión como efecto, como condición extintiva de las deudas tributarias, ¿verdad? Puede definirse como la reunión en una misma persona del sujeto activo y el pasivo en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones tributarias. O sea que no se puede distinguir al sujeto activo del sujeto pasivo. Pero nos vamos a a la lección anterior de la relación jurídico-tributaria y dice, pero si el sujeto pasivo siempre es el contribuyente y el sujeto activo siempre es el Estado, ¿cómo pueden llegar a confundirse estas condiciones en una misma persona, ¿verdad? O sea, el Estado va a dejar de ser el Estado o el sujeto pasivo va a dejar su condición y se va a volver Estado o administración tributaria. ¿Qué va a pasar? O la administración tributaria va a irse al lugar del deudor, ¿no? Entonces, sí puede pasar esta confusión, pero en ciertos casos determinados, ¿verdad? No es que el Estado va a cambiar de lugar en la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Ni el sujeto pasivo va a adquirir autoridad y se va a volver sujeto activo, ¿no? Y va a estar, va a ser titular del derecho a recibir los tributos. Eso no va a pasar, ¿no? Sino que esta confusión opera cuando, digamos, se presenta una transferencia de un bien o de un derecho a favor de la administración, de manera tal que la administración tributaria queda en la situación de deudora por la titularidad de este bien o de este derecho, ¿no? El ejemplo más claro es la compraventa de bienes inmuebles, ¿verdad? O la transferencia del derecho propietario de este bien inmueble. Eh, Pongámonos que una persona debe las obligaciones tributarias de los últimos 20 años, ¿no? Y bueno, se le han ido iniciando procesos, tiene algunos en ejecución, tiene otros que están digamos, en tramitación, ¿verdad? Tiene otras gestiones que todavía no están, tiene además las gestiones recientes, así que, bueno, tiene un montón de deuda tributaria, ¿no? Y lo que va a pasar es que eh, el Estado le va a grabar su bien inmueble, que es el objeto de la deuda tributaria, y bueno, al final del proceso se va a llevar tal vez a remate
o en su caso se va a adjudicar el bien la administración tributaria, ¿no? Si se adjudica el bien, quiere decir que la administración tributaria va a quedar como propietaria de aquel inmueble, ¿no? Y si ese inmueble tiene deuda tributaria, ¿quién va a ser pues el deudor ahora? La administración tributaria misma, ¿no? Entonces ahí se va a extinguir automáticamente la deuda por confusión, porque no va a sacar del bolsillo de la izquierda la alcaldía o la administración tributaria para meter al bolsillo de la derecha, ¿no? Entonces, existe también otro caso cuando, digamos, se, se decomisa mercancía de contrabando que no ha cancelado los tributos aduaneros y de la misma manera se tramita el proceso a efecto de que se adjudique la mercancía a nombre de la administración tributaria, ¿no? Entonces, Doctor, sí, disculpe, una consulta. Eso sería entonces en caso de lo que está pasando, digamos, con eso de la factura de la felicidad y no sé qué, que son los electrodomésticos incautados que tiene la aduana. ¿A esos más o menos se refiere o no? el, bueno, sí, en este caso, por ejemplo, digamos, de los bienes incautados de contrabando, qué quiere decir contrabando? Que tú no has pagado los tributos aduaneros y no has pasado por el punto de control que tenías que pasar por el punto aduanero, no has ingresado por la aduana de frontera que tenías que ingresar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Debes deuda tributaria, pero te agarran o no, o por ejemplo, no te agarran, ¿verdad? Y agarran la mercancía y se la llevan a depósito aduanero y entonces, como la mercancía es prenda preferente, ¿qué va a pasar? Lo van a rematar, pues, ¿verdad? O lo van a adjudicar a nombre de la Aduana Nacional de Bolivia por este carácter de prenda preferente, ¿verdad? Entonces, no puede, todavía sigue el nombre del importador, ¿verdad? Entonces la aduana no puede, digamos, vender ni regalar en la factura de la felicidad estos bienes. Lo que tiene que pasar primero es un proceso de titularización, ¿verdad? El Estado tiene que volverse propietario y el Ministerio de Gobierno es el que acaba como titular. Y una vez que es titular, entonces, ¿qué pasa? El Estado es deudor de gravamen arancelario, pues, ¿verdad? Y se extingue la deuda por confusión y recién así, libre de deuda y de todo gravamen, se lleva a la factura de la felicidad, que es un regalo en realidad, o a la subasta de la Aduana Nacional de Bolivia, que es un remate para poder obtener, bueno, algún monto por este incumplimiento de obligaciones tributarias. Así es. O puede ser que el Estado herede algo, ¿verdad? Eh, todos sabemos, ¿no? O es de conocimiento general que si yo no tengo herederos, el Estado va a heredar mis bienes, ¿verdad? Y puede ser que yo sea un deudor empedernido de tributos, ¿verdad? Entonces el Estado va a quedar otra vez en posición de deudor y va a extinguir la deuda por confusión, ¿no? Entonces es así como se opera esta manera o este tipo de extinción de las obligaciones patrimoniales en general y tributarias en particular, ¿no? No sé si tienen alguna duda más. Este nos va a acabar el tiempo, ¿no? Para que quedemos ahí y nos quede la condonación y la prescripción nada más para la siguiente clase. Entonces, si no tenemos más comentarios o dudas o aportes, entonces quedamos ahí, ¿no? Nos estaríamos viendo en nuestra próxima clase del miércoles. No se olviden hacer la tarea que está en la plataforma de la lección, creo que es el tema número 7. Doctor, ¿No? doctor, Perdón. ya me Ajá. acordé. Sí. Una consultita. Justamente con ese tema de la tarea, hay un cuadro que hay que hacer. No lo estoy logrando entender o es que no lo entiendo, la verdad. No sé si nos podría aclarar o ampliar esto. Ajá. A ver, ahorita vamos a revisar
el documento para poder... Sí, es un gráfico de causa y efecto, ¿no? Entonces, el, digamos, en este tipo de cuadritos, aquí ponemos las causas, ¿no? Y aquí, digamos, aquí sería la relación jurídico-tributaria, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaría el hecho generador, ¿no? Que puede ser un hecho puede ser económico, puede ser de carácter jurídico, ¿no? El sujeto pasivo, que puede ser el Disculpe, declarado. doctor, o sea, podríamos poner causa y efecto. Ahí en causa, no sé, abrir un negocio, el efecto que tienes que tributar y así, ese tipo de ejemplos. Sí, sí, así, pero tienes que tomar en cuenta el tema, ¿verdad? Tiene que describir la relación jurídico-tributaria. Entonces, digamos, el sujeto pasivo, el sujeto activo, ¿verdad? Cómo se configura la obligación tributaria, ¿no? En el caso de la obligación tributaria, digamos, recaer en el hecho generador, ¿verdad? Y, y que esté determinado por ley, te daría como efecto que tienes que pagar tributos, ¿no? Y bueno, así. De esa manera, no, tampoco tiene que estar toda la lección acá, ¿verdad? Solamente, digamos, algunos temas importantes como sujeto activo, Los puntos sujeto pasivo. más importantes, tal vez, doctor. Sí, sí, justo eso, ¿no? Digamos, la obligación, la deuda, el sujeto activo, el sujeto pasivo, ¿no? Como los elementos más importantes, ¿no? De la relación jurídico-tributaria y eso, ¿no? Y aquí en el redondito grande sería relación jurídico-tributaria, ¿no? Claro. Y eso te da el efecto de tener que tributar, ¿verdad? Claro, ajá. Sí, que se constituye la relación jurídico-tributaria se traduce en que tienes que pagar, tienes que cumplir, no, no solo tienes que pagar, ¿verdad? Tienes que cumplir con los deberes materiales y formales. Eso, Ah, ya, eso ya. es así. Gracias por despejar la duda, doctor. Gracias. Ok, entonces quedamos ahí y nos vemos el miércoles en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, doctor.